Bien, muy bendecidos nuevamente, bendecidos los hermanos que se están conectando a la red. Comparte esa señal en estos momentos, deje de saber a alguien que vamos a estar aquí con ustedes por los próximos 20, 30 minutos para hablar algo del consejo de la palabra del Señor. Estamos gozosos y en un tiempo como este le damos gracias al Señor por todas las cosas. No sé si usted siente ese deseo de darle gracias al Señor. Hay mucha gente que en este tiempo de pandemia, en este tiempo muchos se desesperan, otros pierden la calma, otros quizás pues piensan que a lo mejor esto es un castigo, y hay tantas cosas, pero hermanos, lo que Dios hace es algo poderoso, y Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de todas las cosas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Bien, en esta noche tenemos un pequeño tema titulado Valorando las lecciones. Valorando las lecciones. Y comenzaría en esta noche por decirte que la vida es una escuela de lecciones. Todo se aprende a base de eventos que visitan nuestra vida desde la niñez. Desde esos primeros pasos vamos aprendiendo y vamos asociándonos con el balance y el resto de los obstáculos que se nos ponen en el camino. No hay duda que todos tuvimos nuestras caídas cuando éramos pequeños y quizás aún en el día de hoy quizás cargamos algunas marcas en nuestro cuerpo, especialmente en la cabeza, que son evidencias de esas caídas que cuando éramos niños tuvimos, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me decía, no confíes ni en los pies que te cargan, me decía. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué, mami? Y ella me decía, ¿te has caído alguna vez? Y yo le decía, pues sí, me he caído. Y decía, precisamente por eso. No confíes ni en los pies que te cargan. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque desde la niñez comencé a aprender de la misma forma que todos nosotros hemos aprendido en nuestra vida a desarrollarnos. Y en la escuela de la vida aprendemos de las lecciones y mayormente de los errores que hemos cometido. Usted no aprende de las cosas buenas que usted ha hecho, porque de lo bueno no se aprende nada. Se aprende de los errores y de las cosas malas que quizás nos han pasado, y eso hay que valorarlo. Por eso el tema de hoy es valorando las lecciones. Creo que estamos muy receptivos en estos días de prueba que nos han sobrevenido, y no podemos decir que esto no es de Dios, porque es algo mundial, hermanos, que ha humillado a toda la humanidad ante Él. No creo que haya una persona que no haya sido tocado por esta pandemia, por el cambio global que ha habido, donde el mundo ha caído en una situación bastante complicada. Pero quiero leer contigo en este día el Salmo 91, y lo vamos a leer. Este es un salmo que hemos leído muchas veces. Hay unos versos, especialmente cuando comenzamos ahí en el verso 3, que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, dice, te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Continúa en el verso 5 diciendo: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Mire qué más dice: ni mortandad que en medio del día destruya. Y eso lo estamos viviendo y estamos viendo la mortandad que hay alrededor nuestro, y ahorita vamos a abundar un poquito más en eso. Pero el verso 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuántas veces quizás hemos leído este salmo? ¿Cuántas veces hemos recitado esos versos tan preciosos? Pero hay veces que cuando leemos esto, quizás lo estamos leyendo
de un punto de vista donde por la protección de Dios no vamos a estar presentes en esas cosas. No sé si a usted le ha pasado, pero ahora cuando estamos mirando lo que está ocurriendo, me estoy dando cuenta que, miren, sus hijos pueden estar en medio de una pandemia, en medio de una peste destructora como estamos ahora. Una mortandad que puede estar matando a muchos. Pero lo importante que dice es que en medio de todo esto, dice, ahí pueden estar sus hijos, pero a ellos no les llega ningún mal. Hay personas que piensan que la protección de Dios es que Dios te saca de ese lugar donde está ocurriendo eso para que tú no sufras eso. Pero no es así, mi hermano. Tú te quedas exactamente donde están todos los demás. Pero quizás miles caigan a tu lado, pero tú no vas a ser tocado. Ayer hablaba con mi pastor Carlos Estero y estábamos conversando acerca de esto y hablábamos de que ese cubrir con sus alas, que dice que estará en sus alas, es como cuando la gallina cubre a sus polluelos. Y cuando viene un halcón o viene un depredador, esa gallina, no sé si usted lo ha observado, yo me crié en una finca donde yo veía eso, la gallina hace un ruido y cuando ella hace ese ruido es como una señal, todos los polluelos corren y se meten debajo de ella. Entonces hay un detalle, ellos buscan esa protección en las plumas de su madre, pero mire el asunto, el detalle importante. Y no es que cuando te encuentras en un problema corres para donde Dios solamente. Porque mira, hay gente que piensan así y hay gente que se conducen así. Los polluelos están cerca de la gallina. Ese es un detalle importante. Tú tienes que estar cerca del Señor. Cuando ocurren estas cosas, no empieces en ese momento a buscar al Señor. Se supone que como los polluelos, tú estés cerca de la gallina, tú estés cerca del Padre de las luces que te protege. Tú no puedes acercarte al Señor solamente cuando lo necesitas. Eso es como esos amigos que a veces hemos tenido que solamente te llaman cuando necesitan algo. Y de momento han estado perdidos por meses y de momento tú recibes una llamada y cuando tú ves la llamada tú dices, ¿qué será lo que está buscando? Porque normalmente se acercan cuando te necesitan. Dios no quiere que tú lo trates así. Dios no quiere que tú lo busques solamente cuando lo necesitas. Y hoy vamos a abundar un poco acerca de eso. Pero fíjate, bendecido, volviendo al tema, tenemos que aprender de las lecciones que Dios nos da. Hay lecciones que nos traen mucho dolor y eso pasa cuando somos desobedientes. Mira lo que dice este verso, primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hay gente que piensa que cuando vienen las pruebas, piensan que quizás es que han hecho algo malo. Otros piensan que quizás Dios está bravo con ellos. No, todo esto es parte del proceso de vivir en este mundo. Porque en este mundo Jesús dijo que tendríamos aflicción. En otra porción dice que muchas serían las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le libraría el Señor. No busques un mundo sin turbulencia. Mejor pide fuerza para tener paz en medio de la turbulencia, en medio de la tormenta. No te sorprendas ahora mismo de lo que está pasando. Permíteme hablarte un poquito de esa historia, porque he oído en estos días a muchos decir, ay, esto nunca había pasado, esto es algo que nunca lo habíamos visto. Y la razón, le voy a decir por qué la gente dice eso. La razón es que la gran mayoría de nosotros hemos vivido quizás aquí menos de 100 años. Y si usted ha vivido aquí menos de 100 años, usted no puede decir de lo que pasó 100 años atrás.
Pero yo quiero llevarte hoy a un pequeño historial breve de 4 estadísticas de las plagas que han venido en los pasados 3 años. La tabla, por favor, pastor. En el 1720 sucedió lo de la peste bubónica. Y esa peste bubónica mató a más de 100.000 personas en un poco tiempo. Se originó allá en el pueblo de Marsellés, en Francia. Y por ahí después siguió matando gente. Pero fíjate, pasaron 100 años más y en el 1817 al 1824 empezó lo que se llamaba la pandemia de la cólera, conocida también como la cólera asiática, que duró hasta el año 1824. Hermano, esos son 7 años de pandemia. Nosotros aquí estamos hablando de que van 2 meses quizás, 2 o 3 meses. No creo que llegamos a los 3 meses todavía. Y nos estamos volviendo locos. Esa pandemia duró 7 años. Mire ahora, en el 1817 estaba la pandemia de la cólera, que también como la cólera asiática, así era como le llamaban, ¿verdad? 7 años mató a miles y miles y miles de personas. Ahora, luego, en el 1918, que hace 100 años atrás, más o menos, surgió lo que se conoce en la historia como el flu español. Y ese flu español era como una influenza que duró 2 años nada más. Pero oiga esto, infectó 500 millones de personas, 1/4 de la población mundial para aquel tiempo, y las muertes que causó estaban calculadas entre los 17 a los 50 millones de personas. Algunos historiadores difieren y dicen que en realidad mató 100 millones de personas, convirtiéndola en la pandemia más devastadora de la historia humana. Eso fue hace 100 años. Ahora, 100 años después, que ahora usted y yo estamos aquí, empezó en el 2019, la conocían como SARS-CoV-2 y ahora se le conoce como el COVID-19. Es la misma, es simplemente una mutación de la misma pandemia. Y mire, hoy estaba mirando las estadísticas, van 2 millones de infectados, más o menos, han muerto 134.000 personas y sigue subiendo el número. Y solamente se han recobrado de esto unas 5.000 y pico de personas. Es para que usted vea que las cosas han venido sucediendo por años y por años, pero ahora esto está creciendo exponencialmente. Obviamente en el pasado habían pandemias, pero no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Hoy tenemos la tecnología de la bacteriología, conocemos todo esto de los patógenos y ahora tenemos microscopios y todas estas cosas que podemos detectar los patógenos y las bacterias que causan esos daños. Ahora estamos un poco más equipados para ver lo que está pasando. Aún así, tenemos el factor humano. Tenemos a la persona negligente que no quiere cuidarse, la persona que no se quiere poner una máscara, la persona que insiste en congregarse, y han habido infecciones que en realidad no debieron de suceder. Sencillamente se fue negligente. Desgraciadamente y tristemente tengo que decir que pastores de iglesias también fueron partícipes de ello. Podemos estar presentes en medio de estas pestes destructoras, pero por la palabra de Dios nos dice que Dios nos protegerá en medio de todo esto. Y yo le doy gloria a Dios por eso. No es tiempo de lamentarse, hermano. No es tiempo para alterarse, pero es tiempo para acercarse a Dios. Es tiempo para entender que para los que están en Él, todas las cosas le obran para bien. Lo dice la palabra, sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor y de los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, esto no significa que usted no se cuide, esto no significa que usted se arriesgue, pero sí significa que nos agarremos más de Él
Esto significa que le busquemos. Y hablando de buscarle, mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 55, en el verso 6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora, mira la recomendación que nos da cuando dice que le busquemos y que le llamemos. Mire qué lindo. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Tú puedes contar con la protección de Dios en medio de esta pandemia, en medio de cualquier situación donde pueden estar cayendo miles a tu lado, pero es necesario que le busques, es necesario que estés cerca de Él, es necesario que indagues y que busques la presencia del Señor. El llamado es a que estés cerca de Él, como los polluelos están cerca de la gallina. No lo busques cuando lo necesitas solamente. Estos no son tiempos, hermanos, de tener una relación platónica con Dios. Acércate a Él y búscale. No es tiempo de andar en indiferencia con los hermanos o con tu pastor. Es tiempo de andar sometidos a las autoridades que Dios ha puesto y a mostrar amor sincero, no fingido. Mire, esta pandemia es como un campo de entrenamiento para amar, para perdonar, para buscar y emplear ese tiempo familiar y ese tiempo de calidad con tus hijos, con tus familiares, con tu cónyuge. Porque a veces estamos tan ocupados. Eso desaparecido de las familias, el trabajo. La gente ahora trabaja tanto que no hay tiempo para tener tiempo de calidad con los que amas. Es como si Dios estuviera confrontando esta situación y nos hubiera dicho: te voy a dar para que tomes un tiempo para amar a la familia. Te voy a dar para que saques tiempo para decirle a tu esposa o a tu esposo: te amo. A decirle a los niños, a estar con ellos, a compartir ese tiempo de calidad que le da ese carácter tan bonito a nuestra sociedad de un padre, una madre y esos hijos siendo educados. Estar con los niños, también estar con los necesitados, con los que necesitan tu ayuda. Eso siempre sucede cuando hay huracanes y cuando hay temblores de tierra. Usted ve los esfuerzos humanos y ve la gente haciendo obras de caridad y los pueblos se unen y todos comienzan a ayudarse. Pero cuando todo está bien, no vemos nada de eso. Brilla por su ausencia. Nos perdemos en la tremenda agenda y trabajamos 25 horas al día. ¿Por qué hacemos eso? No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la familia, para el prójimo. Qué pena que tienen que venir calamidades para que esas cosas se hagan. Yo te digo en este día, créeme, Dios no tiene problema con mandar entonces pruebas severas, porque al parecer no lo hacemos cuando todo está bien. Cuando todo está bien, todo el mundo se olvida de Dios. Perdónenme que en esta noche les sea tan sincero, pero es que da pena mirar que no podemos ser misericordiosos cuando todo está bien. No podemos buscar a Dios cuando todo está bien. Yo he oído gente decir que cuando pase esta pandemia vuelve de nuevo la bebedata, el party y la vida loca. He visto gente que extraña eso, pero no he visto que sus valores han cambiado. No he visto que esta situación ha hecho un tiempo de reflexión en sus vidas para mirar estas cosas. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Busquemos el camino de la rectitud y ocupémonos en las buenas obras. Cierro con esto. Mira el consejo que Dios le da a las iglesias. Y voy a estar hablando acerca de algunos consejos en la iglesia del Apocalipsis. Me encanta cuando hay una recomendación por la boca de Dios hacia una iglesia. Hágase de cuenta que usted es una de estas iglesias y recoja y agarre este consejo. El primero está en Apocalipsis, el capítulo 2 y verso 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mira otra en Apocalipsis capítulo 2 en el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a ella y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Estas son cosas que simplemente debemos de reflexionar en ellas. Debemos de mirar el consejo de Dios a las iglesias, a la iglesia que ama tanto. La amaba tanto que dio su vida por ella. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 3 en el verso 10. Dice... Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, le dice a la iglesia, delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué triste eso, ¿verdad? Y el último consejo está en Apocalipsis, el capítulo 3, en el verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti de la hora de tribulación o de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo pienso que en estos tiempos de pandemia debemos de pensar en estas cosas. Estas son lecciones que debemos valorar. Valorando lecciones ha sido el tema de hoy. Lecciones que nos harán mejores personas, mejores humanos, mejores cristianos. Examínese y mire si está aprendiendo algo de esta pandemia, que quizá es una lección que necesitamos y que cuando nos llegó, a lo mejor de esta forma vamos a poder ser hallados fieles. Es tiempo de valorar las lecciones, es tiempo de mirar hacia arriba, es tiempo de entender que cuando la prueba viene, Dios está hablando con sus hijos. Hay veces que cuando estas situaciones ocurren, es importante que tú y yo, como hijos de Dios, miremos hacia arriba, pensemos por un momento, reflexionemos y digamos: ¿qué me está diciendo el Señor? Sí, porque hay gente que se turba, hay gente que pierde la cabeza, hay gente que se comportan como el resto del mundo que no conoce al Señor. Usted no es así. Usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Se supone que tú pienses diferente. En el libro de Lucas se dijo: cuando todas esas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El consejo de la palabra es claro en el día de hoy: busca a Dios, valora sus lecciones y serás de larga vida en esta tierra. Muy bendecido, gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.